Bueno, continuando con nuestros libros de grandes clásicos de suspenso, de selecciones de Rodríguez, vamos a continuar con el tomo número 3 y vamos a ver el primero, que es Mi prima Rachel. Ok, vamos a ver Mi prima Rachel, condensado del libro de Daphne du Maurier, traducción de Marco Aurelio Galindo, ilustraciones de Ben Wolpins. Bueno, dice: en el hermoso escenario de Cornalius, entre sembrados bosques, jardines y lomas verdes que mueren el mar, sitúa Daphne du Maurier este sugestivo relato de intriga, de pasión y de misterio. El joven Philip Adley, heredero de una rica propiedad, se encuentra inopinadamente ante uno de los personajes femeninos más fascinantes y complejos de la historia literaria. La prima Rachel puede serlo todo, ángel y demonio. Tras su aparente serenidad, se agitan en delante torbellino todas las pasiones. Es delicada y dulce, amena y cortés, pero también ambiciosa, calculadora, maquiavélica, espontánea e impulsiva, y hasta gelosa. Un momento después, dominadora y glacial. Su ética o su falta de ética es tal vez la de los seres superiores, aunque en su pasado se vislumbran todas las miserias. Philip Adley mantiene una sorda lucha interior entre su pasión y la desconfianza que en él va suscitando el comportamiento de su prima, entre los dictados ciegos de su instinto y los consejos de otras personas leales y sensatas. Así, el ánimo del lector se mantiene en suspenso hasta el inesperado y dramático desenlace. Bueno, vamos a ver capítulo primero y capítulo 2. Vamos a ver. Dice, capítulo primero: en otro tiempo había la costumbre de ahorcar a los criminales en 4 recodos. Ya no. Hoy día, cuando algún asesino purga su crimen, lo purga en Bodmin, después de un juicio imparcial ante los tribunales. Es decir, siempre que la ley se haya sentenciado antes de que su propia conciencia acabe con él. Es mejor así, como si se tratase de una operación quirúrgica. Y aunque en una fosa común el cuerpo recibe decorosa sepultura, cuando yo era niño las cosas eran muy distintas. Recuerdo que de chiquillo vi una vez un ahorcado, suspendido de sus cadenas, en el punto donde se juntan los 4 caminos. El condenado se mecía en la horca entre cielo y tierra, como me dijo mi primo Ambrose, entre la gloria y el infierno. Nunca alcanzaría la gloria, y no tenía ya el infierno que había conocido. Todavía le recuerdo girando al viento como una veleta sobre un pivote enmohecido, lo que fue un hombre convertido en un triste espantapájaros. Era invierno, y algún chancero caminante había prendido festivamente una ramita de acebo en el chaleco roto del ajusticiado. No sé por qué, a los 7 años de edad, aquello se me antojó el peor de los ultrajes, pero me abstuve de decir palabra. Ambrosio, sin duda, me iba ahí con algún propósito, para poner a prueba mi valor tal vez. Como tutor mío, como padre, hermano, consejero, como todo mi universo. En una palabra, se pasaba la vida poniéndome a prueba.
Ya lo ves, Phillips, en esto acabamos todos a la larga. Algunos en el campo de batalla, otros en la cama, otros según su destino. Nunca es uno demasiado joven para aprender esta lección. Pero he ahí la muerte que espera al malvado. Es una advertencia para que tú y yo llevemos una vida juiciosa. Nos quedamos un rato viendo mecerse aquel cadáver como si estuviésemos de paseo en la feria de Bodmin, y el ahorcado fuese el negro a quien hay que acertar para ganar un coco. Ambrosio agregó: mira lo que un momento de arrebato puede costarle a un hombre. Ahí tienes a Tom Henskin, honrado e inofensivo, excepto cuando bebía demasiado. Verdad es que su mujer era una cócora, pero no era motivo para que la matara. Si fuésemos a matar a las mujeres por palachinas, todos los hombres seríamos asesinos. En fin, de eso hace ya 18 años cumplidos, y a lo que recuerdo desde entonces no he pensado mucho en ello hasta hace unos días. Es extraño cómo en el momento de una crisis grave nuestro pensamiento se remonta hasta la niñez. Inexplicablemente persisto en acordarme del pobre Tom, ahí colgado con sus cadenas. Nunca supe su historia y ahora poco la recordaría. Si después de la muerte se sobrevive, me echaré en busca del desgraciado Tom a fin de interrogarle. Soñaremos juntos en el purgatorio. Entre tanto, menester es soportar la vida y vivirla. Con todo, el problema consiste en vivirla. El trabajo cotidiano no ofrece dificultad alguna. Seré como Ambrosio, juez de paz, y algún día me elegirán también para el Parlamento. Habré de seguir viéndome honrado y respetado como antes que yo lo fueron todos los de mi familia. Cultivaré bien la tierra y me procuraré por los demás. Me preocuparé por los demás. Jamás sospechará nadie el peso de la culpa que llevo sobre los hombros, ni nadie sabrá que todos los días me dirijo a mí mismo una pregunta que soy incapaz de contestar. ¿Era Rachel inocente o culpable? Cuál grato y dulce resuena su nombre cuando lo susurro. Demórase en la lengua, pausado, insidioso, casi como un veneno. Y veneno es, en verdad. De la lengua pasa a los labios resecos y vuelve de los labios al corazón. ¿Me veré libre de él algún día? Dentro de 40 años, de 50, aún me queda la casa para velar por ella, como Ambrosio habría querido que lo hiciese. Bien puedo conservarlo, todo a punto y arreglado, y en buenas condiciones, para dejar a mi muerte, si no otra cosa, algún legado de belleza. Mas el hombre solitario es hombre normal, y pronto se siente presa de confusión. De la confusión se pasa a la fantasía, de la fantasía a la locura, y de este modo vuelvo siempre a Tom Henskin. Quizá él también sufrió. Aquel día, 18 años atrás, Ambrosio se alejó a zancadas del patíbulo y yo en pos de él.
muy bien pudo haber llevado la chaqueta que traigo yo ahora, esta vieja chaqueta verde de casa, con refuerzos de cuero en los codos. He llegado a ser tan parecido a él que podría pasar por su espectro. Mis ojos son sus ojos, mis facciones sus facciones. Últimamente me he preguntado si Ambrosio, al morir, atormentado el cerebro por el temor y la duda, desamparado, y solo como se sentiría en aquella maldita quinta italiana, donde yo no pude llegar hasta él, si acaso su espíritu no abandonaría su cuerpo y vendría a aposentarse en el mío, posicionándose de él, a fin de vivir de nuevo en mí. Reincidiendo en sus propios errores, y no iría a atrapar otra vez el mal para morir 2 veces. Puede que sí. Todo lo que sé es que mi semejanza con él, de la que estaba yo tan orgulloso, redundó en mi perdición. De haber sido yo distinto, sagaz y expeditivo, con buena labia y agudo espíritu comercial, el último año no habría sido otra cosa que un lapso más de 12 meses vivido y olvidado. Pero nada de eso era yo, ni lo fue Ambrosio. Éramos los dos unos soñadores, nada prácticos, reservados, henchidos de teorías jamás puestas a prueba, y como todos los soñadores, ajenos al mundo de la realidad, estábamos ansiosos de afecto, pero la timidez mantuvo adormecido todo impulso hasta que nos tocaba el corazón. Cuando tal ocurrió, abrióse los cielos y pensamos, él y yo, que teníamos todos los bienes del mundo a nuestra disposición, ambos habríamos sobrevivido si hubiésemos sido otros. Rachel habría venido exactamente lo mismo. Habría pasado aquí una noche o 2 y proseguido su camino. Habríamos tratado de cuestiones de negocios, leído solemnemente el testamento, sentados en torno a una mesa con los abogados y yo. Resumiendo la situación, le habría asignado una anualidad vitalicia, librándome así de ella. No sucedió de esa manera, a causa de mi semejanza con Ambrosio, y también porque yo compartía los sentimientos de Ambrosio. Cuando subí a la habitación de Rachel, aquella primera noche de su llegada, y ella se levantó de su asiento al lado de la ventana y fijó en mí la vista, debí comprender por la mirada de identificación que leí en sus ojos que no era a mí a quien veía, sino a Ambrosio, no a Phillips, a un fantasma. Rachel tuvo que haberse ido entonces a hacer su equipaje y marcharse. Mas en la vida no es posible desandar lo andado. Una segunda oportunidad no existe. Fue mi padrino Nick Kendall el que me dijo a su manera francota y brusca, la víspera del día en que cumplí mis 25 años. Apenas hace unos meses, y sin embargo, Dios mío, cuánto tiempo ya. Hay ciertas mujeres, Philip, buenas mujeres, muy posiblemente, que sin mala intención, por su parte, arrastran a la ruina. De un modo u otro, todo lo que tocan acaba en tragedia. No sé por qué te lo digo, pero me considero en el deber de avisarte. Y certificó mi firma el documento que yo había puesto frente a él.
Capítulo 2. No tuve presentimiento alguno aquella última noche en que Ambrosio y yo charlábamos antes de que emprendiera su viaje postrero. No tuve presentimiento alguno de que ya nunca volveríamos a estar juntos. Era el tercer otoño en que los médicos le habían ordenado pasar el invierno en el extranjero, y yo me había habituado ya a sus ausencias y a cuidar de la heredad hasta su regreso. Yo nunca había experimentado el menor deseo de vivir en otra parte que en casa, excepción hecha de los días escolares pasados en Harrow y en Oxford. No había vivido en otro sitio más que en aquella finca a la que llegué de 18 meses, tras la muerte de mis jóvenes padres. Ambrosio, a su modo singular y generoso, se compadeció de su primito huérfano, y en consecuencia él mismo me educó como habría criado un perrito o un gatito. Desde el principio fue la nuestra una familia de rara especie. Ambrosio despidió a mi niñera cuando tenía yo 3 años, porque me había dado una azotaina con un cepillo. Yo mismo no recuerdo el incidente, pero mi primo me lo contó tiempo después. Al ver a esa mujer maltratando tu personita con sus toscas manazas por alguna travesura insignificante que ella no podía comprender porque era más bruta que un arado, me encolerizó. Después de aquello, yo mismo te corregía. Jamás tuve ocasión de lamentarlo. No podría existir hombre más equitativo, más justo, más tierno, más comprensivo. Aunque invariablemente cortés, era reservado con las mujeres y desconfiado también, pues decía que llevaban al desastre a una casa. Por lo tanto, empleaba solo criados del sexo masculino y tenía el mando de la ropa el viejo Secome, que había sido mayordomo de mi tío. Y tenía el mando de la tropa el viejo Secome, que había sido mayordomo de mi tío. Ambrosio era excéntrico, tal vez raro, mas no un chiflado. Estimado y respetado por sus vecinos, era muy querido de sus arrendatarios. Durante el invierno dedicábase a la caza y al tiro al blanco, antes de que el reumatismo hiciera presa en él. Iba de pesca en el verano, recibía o cenaba fuera cuando así lo deseaba. Los domingos asistía 2 veces a la iglesia y esforzábase por despertar en mí su pasión por el cultivo de plantas exóticas. Es un modo de crear como cualquier otro, solía decir. Algunos se dedican a la cría de animales. Yo prefiero cultivar los frutos de la tierra. Te exige menos y los resultados son mucho más satisfactorios. Cosa que escandalizaba a mi padrino, Nick Hendar, así como a Hubert Pascoe, el nuevo ministro, y a otros también, que le apremiaban a sentar cabeza y disfrutar de la felicidad doméstica y crear una familia en vez de redonderos. Me parece que lo estoy viendo medio encogido, medio derrengado en su sillón, estremecido por una risa muda cuando el pastor formuló su tímida e ineficaz amonestación, y pasar luego, temeroso de hablar ofendido al ministro, en
sus sentimientos a otras cuestiones en que éste se hallaría a sus anchas. Llegué a estimar a Ambrosio, aún mejor cuando estuve en Harrow. Las vacaciones transcurrían rápidamente, pero me daba tiempo a comparar sus maneras y su compañía con las de mis condiscípulos, que eran todos unos granujas, y las de los profesores, tiesos y austeros, desprovistos, a mi modo de ver, de la más elemental humanidad. Cuando ya me iba, pálido, un tanto lloroso, a tomar la diligencia para Londres, Ambrosio, dándome una palmadita en el hombro, suele decirme: no te preocupes, no es más que un sistema de adiestramiento, como el domar a un caballo, y tenemos que afrontarlo. Luego que hayas pasado los años escolares, te traeré a casa, ya para quedarte, y te adiestraré yo mismo. ¿Me adiestrarás para qué?, inquirí. Pues bien, tú eres mi heredero, ¿no es así? Eso es ya una profesión. No había contado con su salud, sin embargo, y cuando yo salí del colegio, le llegó su hora. Me dicen que si paso otro invierno soportando la lluvia diaria, acabaré mis días inválido y en una silla de ruedas, me dijo. Tengo que ir en busca del sol, a cualquier punto del Mediterráneo, templado y seco. No tengo ganas, pero por otra parte, que me ahorquen si las tengo, de acabar inválido mis días. El proyecto tiene una ventaja: traeré plantas de allá que no tienen nadie aquí. Llegó y pasó el primer invierno, y el segundo también. Ambrosio se divirtió bastante, y no creo que se sintiera muy solo. Regresó cargado de qué sé yo cuántos árboles, plantas y flores de todas las formas y colores. Su pasión era las camelias. Pusimos un plantío nuevo dedicado exclusivamente a ellas, y desde el principio prosperaron. Así pasaron los meses hasta que llegó el tercer invierno. Esta vez Ambrosio había optado por Italia. Alguien le había asegurado que ahí encontraría aire seco y que no se iban de temer las lluvias. Aquella noche postrera charlamos hasta hora bastante avanzada, estiradas las largas piernas frente al fuego y enroscados los perros a nuestros pies. Ambrosio no hacía más que mirarme con expresión perpleja y reflexiva, y desviar luego la vista hacia los muros artesonados de la habitación y los retratos familiares. Me gustaría que vinieras conmigo, declaró de repente. No me llevaría mucho tiempo hacer mi equipaje, respondí. Ambrosio movió la cabeza y sonrió. No, hablaba en broma. No podemos ausentarnos los dos durante meses enteros. El ser propietario entraña responsabilidades. Bien mirado. Podré ir contigo hasta Roma, insistí emocionado por la idea. Para Navidad estaré de vuelta. Ambrosio respondió con lentitud. No era más que un capricho. Se levantó y se aproximó a la ventana. Descorrió los pesados cortinajes